שלום חברים, לפני שנתחיל את השיעור, נכלול בכוונות שלנו את החברים שעוסקים עכשיו. Hola amigos, antes de entrar en la lección, vamos a abrazar a nuestros amigos que están trabajando en el centro de visitantes. Vamos a leer un material basado en el artículo ¿Qué significa la bendición? ¿Quién hizo un milagro para mí en el trabajo? Artículo 15 de Rabash de 1991. Vamos a leer este artículo juntos en la decena. 32 minutos. Decenas que terminen antes del tiempo, se les invita a empezar un taller de trabajo activo en la decena, basado en el artículo. El artículo ¿Qué significa la bendición? ¿Quién hizo un milagro para mí en este lugar, en el trabajo? Nuestros sabios dijeron, ¿qué significa la bendición? ¿Quién hizo un milagro para mí en este lugar? Nuestros sabios dijeron, una persona tuvo un milagro y fue salvada de un león. Rava le dijo, cada vez que llegues a este lugar, bendice. Bendito sea Él, que me hizo un milagro en este lugar. Debemos entender lo que esto nos viene a enseñar en el camino del trabajo. Se sabe que el propósito de la creación fue por su deseo de hacer el bien a sus creaciones. Para este propósito, Él creó en las escrituras el deseo y las ganas de recibir deleite y placer. De lo contrario, si no hubiera carencia por placer, una persona no podría disfrutar. Como vemos en la naturaleza, que si una persona no tiene la carencia por algo, no puede disfrutar. Por ejemplo, si una persona no tiene hambre, no puede disfrutar comiendo. Por lo tanto, vemos y decimos que el Creador así creó dentro de nuestra naturaleza un deseo de recibir deleite y placer. No debemos preguntarnos por qué el Creador creó esta naturaleza. Es como nuestros sabios dijeron, si uno pregunta acerca de antes de que se creara el mundo, el escrito nos dice, desde el día en que Dios creó al hombre en la tierra. Esto significa que no podemos preguntar nada acerca de por qué cuando Él creó el mundo, lo creó específicamente con esta naturaleza que vemos. Después de todo, podía haberlo creado con una naturaleza diferente. No podemos preguntar sobre esto, pero aprendemos todo por medio de por tus acciones te conoceremos. Es decir, comenzamos a aprender de las acciones que vemos y no antes. Además, vemos otra naturaleza, que la rama quiere parecerse a la raíz, es decir, así como la cualidad de la raíz de las criaturas, que es el creador, es otorgar y no recibir. Del mismo modo, cuando uno necesita comer el pan del balde, se avergüenza, el pan de la vergüenza. En palabras del Sagrado Zohar, esto se llama el pan de la vergüenza. Según esta naturaleza, resulta que cuando una persona recibe del Creador en la vasija de recepción del hombre, lo cual contradice la cualidad del Creador, que es el otorgante, uno siente desagrado. Debido a esto, hubo una corrección llamada Tzimtzum y ocultamiento, es decir, mientras que el inferior no tiene equivalencia de forma llamada deseo de otorgar, la persona se encuentra bajo el ocultamiento de la Kedusha. Tampoco deberíamos preguntar sobre esto, ¿por qué el Creador creó una naturaleza de vergüenza? ¿Y por qué hizo que la rama quisiera parecerse a su raíz? Todo esto ocurre por la razón anterior, que no podemos preguntar antes de la creación. El Kli. La vasija de los seres creados es el deseo de recibir placer.
Antes de que se creara el deseo de recibir, no tenemos nada de qué hablar. Atribuimos este cli al Creador, es decir, no necesitamos trabajar con este cli, sino que cada persona creada, si no corrompió el cli, entonces ese cli es perfecto. En otras palabras, donde el deseo de recibir ve que hay un lugar del cual es posible obtener placer, inmediatamente corre allí. Esto no ocurre con el cli llamado deseo de otorgar, debido a que la persona quiere equivalencia de forma y dado a que atribuimos este cli al ser creado, esto significa que la persona tiene que hacer este cli. Ya que la criatura quiere equivalencia de forma y por esta razón es tarea de la persona hacer esto. Eso es como Bala Sulam ha dicho acerca del versículo, que Dios ha creado para hacer. Ha creado se refiere al cli llamado deseo de recibir y hacer pertenece a las criaturas, que deben hacer el cli llamado deseo de otorgar. Esto no es del lado de la naturaleza, que el Creador creó. Más bien, Él comenzó con la creación por parte del deseo de recibir y ustedes, los seres creados, deben hacer el deseo de otorgar. Por lo tanto, cuando una persona desea comenzar a trabajar con el fin de otorgar, se trata de una naturaleza diferente de aquella con la que fue creado. Por esa razón, todo lo que uno debe realizar en el trabajo del Creador es hacer el Kli, que es una acción opuesta al Kli con el que el hombre fue creado. Cuando uno comienza a entrar en el trabajo de otorgamiento, todavía no siente cuánto su deseo de recibir interfiere en su trabajo de otorgamiento. Esta es una corrección para que el hombre no vea la verdad, la medida del mal dentro de él, ya que cuando ve el mal dentro de él, seguramente huiría del trabajo y ni siquiera querría comenzar este. Es por eso que Maimónides dice que primero debemos acostumbrar a la persona en lo lishma, hasta que adquieran conocimiento y mucha sabiduría. Luego se les revela el asunto del lishma, llamado con el fin de otorgar. Debemos saber que cuando el hombre se encuentra bajo el dominio del deseo de recibir para sí mismo, se llama exilio del Egipto, ya que cuando comenzamos este trabajo poco a poco se le muestra desde arriba la medida del gobierno del mal sobre él, como está escrito, y los hijos de Israel suspiraron por el trabajo. Es decir, vieron que no podían realizar el trabajo de otorgamiento, el cual comenzaron a hacer, ya que los egipcios los dominaban. En este momento vieron que no podían salir del exilio de Egipto, pero el Creador puede liberarlos. Esto se llama un milagro, ya que todo lo que uno no puede hacer por sus propias fuerzas, pero sí con la ayuda de arriba, se llama un milagro. Este es el milagro de la salida de Egipto. Debemos saber que cuando la persona quiere lograr la Debekut, adhesión con el Creador, tiene ascensos y descensos. El orden es que durante el descenso, cuando una persona entra en el estado de desesperación, a veces llega al estado de dudar sobre todo el esfuerzo que ha realizado si ha sido en vano. Esto se llama dudar sobre el comienzo. Cuando quiere escapar del trabajo del Creador por completo, pero de repente recibe un despertar desde arriba y recibe la vitalidad y la pasión por el trabajo y olvida por completo que alguna vez tuvo un descenso. Más bien está contento con el ascenso. En este momento una persona no puede disfrutar del ascenso más de lo que fue puesto bajo el gobierno del mal durante el descenso.
תחת שליטת הרע בירידה. יש לדעת שהעניין גלות מה שהאדם Debemos saber שהוא נמצא בגלות que el exilio que uno siente por estar en el exilio אלא לפי הרגשת no se mide por el exilio mismo, sino por una sensación del mal y sufrimiento que padece por estar en este exilio. Luego, cuando está atormentado porque está bajo el dominio de los opresores y debe hacer todo lo que le exigen y no tiene ningún derecho a hacer lo que quiere, sino que debe servir y llevar a cabo todo lo que las naciones del mundo de su cuerpo demandan y no tiene fuerzas para traicionarlos, según la medida del dolor que siente y su deseo de escapar a ellos, hasta ese punto puede disfrutar de la redención. ורוצה לברוח מהם, בשיעור הזה הוא יכול ליהנות מהגאולה. וכמו שאנו רואים מה שכתוב אצל עבד עברי, כי תקנה עבד עברי 6 שנים Como vemos, está escrito sobre un esclavo hebreo. Si compras un esclavo hebreo, servirá durante 6 años y en el 7º saldrá liberado, sin costo alguno. Ciertamente el esclavo debería ser feliz de haber sido liberado y de estar bajo su propia autoridad y de no tener ningún amo sobre él. Sin embargo, vemos lo que dice la Torá. Y si el esclavo dice amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré en libertad. Vemos que es posible que un hombre quiera seguir siendo esclavo. Y junto con esto está escrito, recuerda que fuiste esclavo en Egipto. Esto significa que ser esclavo es algo malo, pero a veces la persona, el hombre, quiere permanecer esclavo. Entonces, ¿qué significa que está escrito, recuerda que fuiste esclavo en Egipto? ¿Y quién dice que ser esclavo es tan malo? Después de todo, hay personas que quieren ser esclavos. Como se dijo, que el esclavo dijo, amo a mi Señor. La cuestión es que el exilio depende del nivel de sufrimiento y el dolor que siente en el exilio. En esa medida es posible estar contento con la redención. Esto es como la luz y el cli, vasija. Es decir, los sufrimientos que pasemos de algo es el cli que puede recibir la luz y se libera a sí mismo de los sufrimientos. Por esta razón, en el exilio de Egipto, donde está escrito, recuerda que fuiste esclavo en Egipto. Esto significa que ser esclavo es tan malo porque allí, en Egipto, el pueblo de Israel padeció sufrimientos. Es por esto que el escrito dice, recuerda, lo que significa que debemos recordar los sufrimientos que padecemos allí. Y entonces luego es posible estar contento con la redención de Egipto. Allí en Egipto, el escrito dice, también yo escuché el gemido de los hijos de Israel, porque los egipcios los esclavizaron y recordé mi pacto. Resulta que en Egipto, cuando eran esclavos, está escrito, fuimos esclavos del faraón en Egipto, dado que padecieron sufrimientos. También dice, y los hijos de Israel suspiraron a causa del trabajo. Por lo tanto, se nos dio el mandamiento de recordar a Egipto, como está escrito, para que recuerdes el día en que saliste de la tierra de Egipto todos los días de tu vida. Según lo mencionado, resulta que según la regla no hay luz sin un cli y no hay llenado sin carencia. Por eso, aunque ya hemos salido de Egipto, debemos alegrarnos por la redención de Egipto. Por esta razón debemos recordar el exilio en Egipto, lo que significa recordar e imaginar cuánto sufrió el pueblo de Israel en el exilio en Egipto. Entonces debemos disfrutar la redención de Egipto incluso hoy. De lo contrario, no
podemos regocijarnos por la redención en Egipto, porque los sufrimientos se llaman los kelim, vasijas para recibir la alegría. Es por eso que vemos el caso del esclavo hebreo que no quería salir libre. Podemos preguntar, ¿cómo puede alguien no querer salir libre? La respuesta es, tal como mencionamos, que debido a que no siente sufrimiento de ser esclavo, entonces de por sí no querrá ser libre, como se explica cuando dice, amo a mi Señor, a mi mujer, a mis hijos, no saldré en libertad. Por lo tanto, acerca del exilio en Egipto, está escrito para que recuerdes el día en que saliste de la tierra de Egipto, ya que allí padecieron sufrimientos, como está escrito, y los hijos de Israel suspiraron a causa del trabajo. En consecuencia, podemos entender lo que preguntamos. ¿Qué significa en el trabajo cuando una persona debe bendecir en el lugar donde se le hizo un milagro? El caso es que cuando una persona comienza el trabajo del otorgamiento, llega a estados de ascensos y descensos. Un ascenso es que después de que uno ha estado bajo el gobierno del deseo de recibir, esclavizado para cumplir todos sus deseos, y quería sobreponerse a él y no obedecerlo, pero el deseo de recibir era más fuerte que él. Entonces el hombre padecía sufrimientos por estar alejado del Creador. אין האדם מוכשר להוציא מן העלייה התקדמות בעבודה מסיבת שהוא לא מעריך את ההתקרבות. Después recibió un despertar y comenzó a sentir una vez un poco más la elevación de la Kedusha. En ese momento la persona quiere anularse ante él como una vela ante una antorcha. Y luego la persona disfruta del estado de ascenso. Sin embargo, uno no puede obtener del ascenso, el progreso en el trabajo, porque no aprecia la cercanía que habrá recibido del Creador, ya que no tiene los kelim. En otras palabras, durante el ascenso, la persona olvida que una vez tuvo descenso. Por lo tanto, aunque siente que ahora está cerca del Creador y lo aprecia, de inmediato lo olvida. Naturalmente ya no tiene un kli, es decir, una carencia, por lo que pueda apreciar esto, como está escrito, como la ventana de la luz desde dentro de la oscuridad. Por esta razón no progresa como debería serlo a través del ascenso. Por lo tanto, durante un ascenso debe recordar y decir, en este lugar donde ahora tengo un ascenso, tuve un descenso, y el Creador me salvó y me levantó del inframundo, y emergí de la muerte llamado alejamiento del Creador. Y he sido recompensado con alguna medida de acercamiento al Creador que se llama adherirse en cierta medida con la vida de vidas. Por esto, la persona debe decir la bendición de la gratitud, porque con esto ahora ha llegado a un estado en el que sufrió y ahora está en un modo de deleite y placer porque el Creador lo acercó y le ha dado nuevos kelim con una carencia que él puede llenar en el o con el estado de ascenso en el que se encuentra ahora. Resulta que él extiende la luz de la alegría con nuevos kelim que ha obtenido ahora al observar el milagro que tuvo, donde el Creador lo salvó. Por lo tanto, cuando considera los sufrimientos, es como si ahora fuera el receptor de los sufrimientos y ahora los llena con placer. Resulta que
Al representarse a sí mismo, el estado de descenso hace que el ascenso que ha recibido ahora se extienda en nuevos kelim. De acuerdo con la regla, no hay luz sin un kli. Por lo tanto, durante el ascenso, cuando comienza a contemplar el estado de descenso que tuvo, el sufrimiento del descenso, los sufrimientos del descenso se consideran kelim en los que la luz del ascenso puede extenderse. Esto es similar a lo que se dijo anteriormente sobre el exilio y la redención, que de acuerdo con la magnitud de los sufrimientos que siente en el exilio, él puede disfrutar de la redención. Es decir, el exilio son los kelim de la redención. Esto significa que la redención no puede llenar más que los kelim que tiene desde el exilio. Es por esto que en el trabajo, cuando uno se describe en el estado de descenso, esto se considera que es lo que dijeron nuestros sabios, que una persona debe hacer la bendición. Bendito el que me hizo un milagro en este lugar. אדם הרוצה לקום לפני בוקר והוא הכין שעון המעורר. Hay muchas maneras de representar el sufrimiento. Tomemos como ejemplo una persona que quiere levantarse antes del amanecer y puso la alarma del reloj despertador. Pero cuando suena la alarma, el cuerpo no quiere levantarse, el cuerpo siente sufrimientos si ahora tiene que levantarse de la cama. Sin embargo, él se sobrepone lentamente y llega al seminario. Cuando ve que hay muchas personas sentadas y estudiando, recibe el deseo y el anhelo de participar en las lecciones, se vuelve feliz y con buen ánimo, y se olvida de qué manera salió de la cama y vino al seminario. Y si uno quiere recibir nuevos kelim en los que haya alegría, debe representarse a sí mismo de qué manera salió de la cama, es decir, qué ganas tenía en ese momento y qué estado de ánimo tiene ahora. Luego, también puede decir, bendito el que me hizo un milagro en este lugar, es decir, cómo el Creador ahora le dio cercanía a él. Mediante esto, él adquiere nuevos kelim donde la alegría por la cual el Creador lo ha acercado a él puede propagarse. ובזה תהיה לו היכולת לתת תודה להשם ולקבל הנאה בכלים החדשים ממה שנתווסף. Del mismo modo, una persona debe acostumbrarse en cada cosa para comparar entre el tiempo del sufrimiento y el tiempo del placer y bendecir por el milagro de ser liberado del sufrimiento y llegar a un estado de placer. Con esto podrá agradecer al Creador y disfrutar de los nuevos kelim que se le han agregado ahora que compara los dos momentos entre sí. A partir de esto, una persona puede avanzar en el trabajo. Esto es como dijo Bala Sulam, que no importa si una persona recibe del Creador algo grande o algo pequeño. Lo que importa es cuánto la persona agradece al Creador. En la medida de su gratitud crece el otorgamiento que genera el Creador. Por lo tanto, el hombre debe tener cuidado y dar muchas gracias, es decir, apreciar su regalo para que pueda acercarse al Creador. En consecuencia, cuando una persona siempre mira durante el ascenso al estado en el que se encontraba durante el descenso, es decir, cómo se sintió durante el descenso, puede hacer una distinción de cómo la ventaja de la luz desde dentro de la oscuridad, y él ya tiene nuevos kelim en los cuales decir alegría y ser agradecido con el Creador. Este es el significado
de lo que está escrito: bendito sea el que me hizo un milagro en este lugar, es decir, el lugar donde está ahora durante el ascenso, ya que no puede haber un ascenso si no hubo un estado previo de descenso. Sin embargo, ¿cómo puede haber un descenso si una persona no estuvo previamente en un ascenso y descendió de él? La respuesta es que, por lo general, cada persona piensa que está bien como estaba. Es decir, una persona que no ve que es peor que otras personas en su entorno, por lo tanto, sigue la corriente de todo el mundo. Estudian poco, rezan poco, hacen un poco de caridad y buenas obras, pero la principal preocupación del hombre es tener ingresos respetables y tener un buen apartamento, una buena vajilla, etc. Esto es así porque la persona siente que si ha hecho un arreglo para sí mismo con el Creador con respecto a cuánto debería trabajar para él, una vez ve que ha hecho todas sus tareas espirituales a las que se comprometió, se siente completo y piensa que es libre de preocuparse por mejorar su estado material. Esta persona siempre ve que por mucho que intente completar su corporalidad, siempre ve que tiene un déficit en comparación con los demás. Esto se considera como una persona que se encuentra en un estado de plenitud. Sin embargo, cuando la persona comienza un trabajo de otorgamiento, llega a un estado de descenso, ya que ve cuán alejada está del asunto de en nombre de los cielos. Resulta que ahora ha descendido del periodo anterior, cuando entendió que todo lo que necesitaba era observar la Torah y las Mitzvot, pero no prestó atención a la intención con el fin de otorgar. Pero recibió un despertar desde arriba y comenzó a anularse ante él como una vela ante una antorcha, y olvidó el estado de descenso que tenía. Luego, cuando está en un estado de ascenso, ya puede decir: bendito sea el que me hizo un milagro en este lugar. En otras palabras, anteriormente estaba en un estado donde tuvo algo así como un accidente de tránsito y se convirtió en inconsciente de la vida espiritual. Es decir, se olvidó por completo de la necesidad de trabajar con el fin de otorgar. Después el Creador lo ayudó y él revivió, lo que significa que nuevamente tiene contacto con el Creador. Con esta descripción puede recibir nuevos kelim para poder recibir abundancia de alegría porque el Creador lo ayudó. No obstante, debemos saber que cuando una persona le pide al Creador que lo acerque a su trabajo, es decir, hacer el trabajo sagrado en nombre de los cielos, y entonces la persona piensa que el Creador no escucha sus plegarias y que ya rezó muchas veces, pero es como si el Creador no escucha su plegaria. Sobre esto, Bala Sulam dijo que uno debería creer que el hecho de que está ahora rezando al Creador no debería decir que esto fue por su propio despertar. El rezarle al Creador para que lo acercara. Más bien, incluso antes de venir a rezar, el Creador ya había respondido su plegaria. Es decir, una persona debe apreciar el hecho de que ahora puede rezarle al Creador para que esto se considere tener contacto con el Creador. Esto es algo muy importante y debería estar alegre con el hecho de que el Creador le ha dado el deseo y las ganas de rezar. Rabbi Shimon Bar Yochai Omer, Bo ur'eh kama habibin Israel. En consecuencia, debemos interpretar lo que dijeron nuestros sabios. Rabbi Shimon Bar Yochai dice: ven y ve cuán
amados son Israel para el Creador, porque donde sea que se exilien, la Shejinah está con ellos. Aquí debe interpretarse que el asunto del exilio de Israel significa que la cualidad de Israel en una persona se ha alejado del Creador. Es decir, que una persona sufre debido a que la cualidad de Israel en él, lo que significa el deseo de Yashar Kel, es decir, uno debe hacer todo en nombre de los cielos, y ese deseo está en el exilio bajo el gobierno de los deseos de las naciones del mundo, y él lo lamenta. Debemos preguntarnos por qué específicamente ahora siente que está alejado del Creador, mientras que antes de este estado sentía que estaba lejos de comprar un apartamento más grande o muebles más bonitos. Y de repente recibió sufrimiento de una lejanía diferente. ¿Está alejado del Creador? La respuesta es que la Shejinah está con ellos, lo que significa que la Shejinah le dio la sensación de que está lejos del Creador. Este es el significado de antes de que el hombre ora al Creador, el Creador le da deseo y le da ganas de orar. ועוד שדווקא שאנחנו מאוד רוצים להגיע לדבקות השם, אז באים עליות וירידות, הם לא באים סתם. Precisamente que queremos alcanzar adhesión con el Creador de tal manera que los descensos y ascensos vienen. No es que vengan sin razón. El hecho de que vengan ascensos y descensos es una buena señal. Sí, aquí enfatiza la gratitud al Creador. Necesitamos también recordar el estado del ascenso. Cuando nos levantamos en la mañana es difícil y ahora estamos viendo cómo serán y por eso debemos estar agradecidos. Cuando tenemos un ascenso nos olvidamos del descenso y no debemos pensar que esto baja el estado. Necesitamos agradecer al Creador que me retorna al pensamiento y que podemos desarrollar las vasijas y no solo para ir a través de los estados, sino para crecer también. Sí, tenemos que entender que el sufrimiento son las vasijas donde podemos recibir la alegría. Es opuesto, y saberlo es suficiente. Y podemos sentirlo. ¿Cómo podemos sentirlo? De la relación entre nosotros que se invierten en la forma del otorgamiento. Y todo esto no va a ser solo entendido, sino se va a sentir. Ahora, amigos, vamos a ir a una lección, marzo 18, 2002. Bien, amigos, leímos el artículo. ¿Qué significa la bendición? ¿Quién hizo un milagro para mí en este lugar, en el trabajo? De Passover, volumen 4, escalones de la escalera. Preguntas. Dice, ¿qué gana la persona de un ascenso si no recuerda el descenso que tuvo antes? Hay estados donde la persona recuerda los ascensos y descensos, o hay estados donde la persona no recuerda. ¿Cuál es el uso de esto? ¿Y cuál es el beneficio de esto? La verdad es que necesitamos ver, necesitamos aceptar a todo como ser beneficioso, porque de arriba nos colocan estados que debemos atravesar, porque así es que se construye el alma de cada uno, y cada uno lo que sienta debe sentir. De otra manera le va a faltar esta sensación al final de la corrección y no va a tener un final y no va a ser completo, no va a alcanzar. Entonces tenemos que atravesar a todos estos sentimientos
Pero el hecho es que estos alcances, estos sentimientos, las vasijas que yo recojo a través de mi camino, que son 6.000 años o 6.000 grados, estas vasijas puedo recibirlas de una manera positiva, placentera, rápida, o a través de un camino largo, no placentero, lleno de tormentos, de confusión. Y aquí, esta es la escogencia de la persona. Y la escogencia no es acerca de esto exactamente. El hecho es que vemos que a través del camino del sufrimiento puedo avanzar. Y pienso que cada grado es un sufrimiento. Eso no es verdad. No avanzamos a través del sufrimiento, donde yo me tropiezo con el sufrimiento y quedo atrapado en el sufrimiento y no acepto el estado de manera correcta, no leo la realidad de manera correcta y por lo tanto no la corrijo. Simplemente en vez de trabajar con el intelecto y con el estudio para entender cómo necesito hacer esto, para recibir poderes a través del grupo de hacerlo, en vez de esto, estoy en un estado no placentero y a través de esto voy a crecer, voy a ir a través de la corrección y arribar a un buen paso. Lo que significa el que se siente mal no va a tener avance, simplemente porque le falta la sabiduría del grupo, le faltan los elementos, por lo tanto no se está corrigiendo, simplemente entra en este estado no placentero y la persona debe escapar de esto. Esto es a lo que llamamos, esto es lo que se llama el camino de la Torah o el camino del sufrimiento. No hay camino de sufrimiento. Los mismos estados donde sufrí, pude haber no sufrido. Podría haberlo entendido a través del grupo, de la experiencia de otro. Está escrito el trabajo hecho por otros. Aquel cuyo trabajo está hecho por otros. Entonces no necesito sufrir. Todo lo puedo recibir de otro. Yo puedo recibir su experiencia, su consejo. Y este consejo se convierte en mío. ¿Por qué? Porque yo me subyugo para recibir esto, hago correcciones, ejecuto correcciones para recibir. De la misma manera en que no necesito hacer zapatos, yo pago y recibo los zapatos. Porque ese dinero que usé para pagar, lo uso para tener en intercambio o a cambio los zapatos. Entonces, Dios no lo permita. Si alguien se sienta mal, debemos saber que este es el estado que es opuesto al deseo del Creador. El Creador desea lo opuesto a la cáscara. Dice, no, tú sufriste, pero has ganado. Te vas a sentir mejor, más correctamente, como te construyes a través de esto. Esto no es verdad necesariamente. De este sentimiento negativo no hay ningún beneficio, ni siquiera para el futuro. Tú puedes preguntarte, ¿la persona puedes conocer el mal en él? Para esto necesitas sentirlo más, pero debes sentirlo por un momento, sentir la oscuridad de la luz. Esto es más seguro, es correcto, es más corto y lo puedes hacer de una manera. Entonces no estar preocupados por esta sensación placentera. Esto es en contra del Creador. Teóricamente, su deseo es que avances a través de la senda correcta. Se te da un poquito de mal para que avances, se te da más y tú te elevas y así sucesivamente. Y el Creador puede revelar más y más los deseos que hay en ti. Pero aquel que se hunde en ese mal,
Tienes que parar todo el mecanismo, la máquina, pausarlo, extraerlo. Es realmente un freno total en el avance de la persona. Este es el camino. Cada vez recibe más del deseo de recibir, por encima y por encima, si pudiéramos decir esto. Esta es la manera ideal. Esta es la forma que debería tomar. ¿Cómo hacerlo? Con la ayuda del Creador. Teóricamente, si la persona tiene lo que se le ha dado, el estudio, el grupo, el Rav, todos estos medios que se le dan, si los usa de manera correcta, la persona está cerca de esto. Al menos debería escuchar lo que se debe hacer y hacer un esfuerzo de ser menos cerebral, menos de remover su intelecto. Si la mente me ayuda, yo diría parar. Nunca aceptar el consejo de la mente de manera inmediata. Ser crítico acerca de esto porque es un resultado de mi deseo recibir lo que me da consejo en esta manera. Podemos decir que un pedido adecuado es que me ayude a aferrarme al bien, en vez de aferrarme al mal. Sí, por supuesto. Siempre aferrarse al bien. Rabash escribe, no quiero hablar de estos estudiantes de Balasulam, porque cuando hablo acerca de ellos están mis pensamientos, estoy con ellos y no quiero esto. Estar seguro de que tenemos lo menos posible en nuestra mente, o incluso si queremos descansar un poco. Tomar un libro de chistes, o voy en el internet y navego por 5 minutos. Es difícil limpiarse de todos esos aspectos. Entonces yo leo una página con chistes, por ejemplo. Esto me lleva a un lugar diferente. Pero esto no va a colocar cosas en mi mente y gradualmente salgo. A veces es difícil. Tal vez en algunos momentos necesitas una limpieza total, un baño, como el mikveh de Israel. Mikveh de Israel es el Señor. Tal vez deportes ayuda a limpiar malos pensamientos de tu mente. ¿Cómo no conectar lo que usted dice? Porque aquí en el artículo dice que debemos recordar el exilio en Egipto, imaginarnos el pueblo de Israel en el exilio de Egipto. ¿Cómo, dice el Rab, cómo nosotros tenemos un mandato de recordar el éxodo de Egipto, el exilio de Egipto? ¿Cómo recordar la salida en el exilio y cuando estamos en Egipto no hay un mandamiento de salir de Egipto? Tenemos un mandamiento de ir a la tierra de Israel. Y con cada precepto que ejecutas, tú tomas vasijas de los egipcios. Cada precepto es en memoria del exilio de Egipto, del éxodo. ¿Qué significan vasijas de los egipcios? Son registros de los egipcios. En Egipto tú creaste la vasija.
Esto significa ir del bien a lo mejor. Tú sales de Egipto y tomas esas vasijas que tienes ahí y las usas. Y cuando llegas a la tierra de Israel, tú tienes las cualidades de Binah. Tú tienes una pantalla para otorgar y gradualmente despiertas las vasijas de los egipcios, el deseo de recibir, y tienes el deseo de recibir para otorgar. Cada vez tú vas de éxito en éxito, de victoria a victoria, y llegas a una vasija más fuerte, más grande. Ravi siempre escribe que la persona quiere otorgar y ve cuán lejana está de esto. ¿Qué significa en nuestro estado? ¿Qué es otorgamiento? ¿Cómo podemos tener un entendimiento de este concepto? Cada vez, cada estado se revela con ayuda del estado opuesto. Es como en nuestro mundo, tú vas al hospital, tú visitas a alguien que está enfermo y el hombre está enfermo, no sabes qué hacer o no saben qué hacer con él. Y en el hospital tú conoces una persona que trabaja en limpieza y dice, no hay problema, le van a dar esto. Y tú conoces la enfermera y la enfermera dice, sí, tenemos que revisar, pero creo que él va a estar bien. El doctor tiene más duda. Yo recuerdo con mi hígado, este experto vino, ¿cómo era el nombre de él? ¿Cómo era el nombre de él? Shebab, doctor Shebab, bien conocido internacionalmente. Y él dice, yo no sé lo que está sucediendo, me parece que estás en riesgo de muerte y que hay cosas que no sabemos cómo manejar, pero pensamos que de alguna manera vamos a encontrar un camino. Mientras tanto, cuando lo escuché a él, comparado de lo que escuché de la persona que limpiaba, hay una gran diferencia. Pero el doctor te dice la verdad y esto es cómo funciona. Así funciona todo, es correcto. El experto te da la verdad. Y vemos, entre más entendimiento tiene la persona, entre más un experto, entre más entiende, menos entiende. Habla con cualquiera en la calle. Política, esto es lo que yo haría. Y cuando ellos empiezan a trabajar, saben que no pueden hacer nada. Es fácil gritar en la calle, pero si tú tomas tu lugar, tú sabes lo que puedes hacer, qué tipo de personas tienes que manejar, qué tipo de enemigos tienes que enfrentar. Entonces, ¿de qué se trata? Nada puede ser revelado por sí mismo, solo a través de un estado opuesto. Entre más yo sé, más se revela que no sé. Entre más fuerte yo soy, más se me muestra cuán débil y vulnerable soy. Es como volar de la oscuridad. El mundo está construido en dos fuerzas. Y tú conoces en contraste de una fuerza y la otra lo que necesitas conocer. Hasta que el punto en el corazón se reveló en Israel, en Egipto, ellos no sentían que un nuevo rey se elevó en Egipto, que los amaba o los odiaba. Ellos no sentían ciudades de pobreza y peligro. Ellos pensaron que eran ciudades hermosas y tenían todo lo que tenían, todo lo que necesitaban. ¿Qué el Creador les dice a Moisés y a Aarón? ¿Qué quieres de estas personas? Ellos viven bien, ellos trabajan, se ganan su vida, ellos están mejor que los egipcios. Entonces, en la cabeza de Egipto, lideran los egipcios. ¿Qué quieres? ¿Entiendes qué tipo de estatus tenían? Y siempre funciona esto. ¿Qué quieres de ellos? Para de confundirlos.
Pero que cuando el punto en el corazón se despierta en la persona, todo se pierde, todo en la vida, familia, las mujeres, el trabajo, el respeto, las ideas que tenía, metas de la vida que quería alcanzar. Todo no tiene valor porque un nuevo punto se revela que es más importante que todo lo anterior. ¿Qué puedes hacer? Y esto necesitamos aprenderlo, que no es posible avanzar en la espiritualidad si tú estás en la corporalidad y entras en este pantano más y más. Tienes que constantemente estar en oposición al Creador para magnificar, y de esto vas a revelar lo que tú eres. Este mundo tú lo puedes entender si te elevas al mundo superior, pero si estás hundido en este mundo no vas a encontrar nada nuevo. Tú me dices, ¿cómo decirlo? Un principio de inseguridad en mecánica cuántica. A estos estados donde alcanzas un estado muy avanzado en la ciencia, donde tú estás en una situación donde elevas tus manos y eso es solo de la luz del mundo superior que vas a tener la percepción, porque es imposible percibir con esta mente. Y así funciona. Por lo tanto, en Egipto, en el mundo de Egipto, tienes que anhelar la salida y de pensar solo acerca de eso. Y esa es la dirección en la que Moshe habla al pueblo de Israel. Y necesitamos que escucharlo. Y lo que sucede a nosotros, la gente de Israel, solo dejarlo. Lo que sucede, sucede. Necesitas anhelar para incrementar el punto de Moshe. Eso es. Y todos estos otros permanecerán en Egipto, algunos. Ahora necesitamos 16 personas que vayan a organizar el café. Tenemos 30 kilos de granos de café y necesitan inspeccionar cada grano de café para ver si hay algún lugar donde alguien lo haya comido, porque estos son granos verdes. Pueden estar secos dentro, en el interior, muertos, y necesita ser desechado. Y no está listo para Passover. Cada grano debe ser completo y no debe tener ningún daño. Limpio de todo y completo. Con esto sale de la cáscara y necesitan revisar cada grano de café. 30 kilogramos. Les traje una bolsa hermosa. Para mí esto fue un trabajo muy grande, o es un trabajo grande. Organizando el café con el Rebbe, la gente lo hacía durante la lección. La gente revisaba estos granos de café. Esta era una de las actividades que se hacía en grupo y valía la pena participar en esto. ¿Cuál es el significado de preparar un grano que está claro?
no es algo lo que haces durante la semana en preparación para Shabbat. Cada día se hacen buenas cosas, las organizas y en Shabbat se usan. Significa que de cada alcance, en cada cualidad en la que trabajas, son de domingo es Hesed, Geburah, Tiferet, Nesat, Hod, Yesod, 6 días. 6 días de trabajo a través de Malhut. Tú tratas de emularlas, tú entras y las emulas. Y después viene el Shabbat, cuando todo se revela en Malhut, lo que alcanzas durante estos 6 días. Por lo tanto, el día de Shabbat hay plenitud. Malhut estaba incluido en las primeras 9 Sefirot y ahora 9 están incluidas en él y reciben de él. Todos los aspectos que alcanzas en estos 9, poco a poco, cada detalle, cada una de estas partes buenas se incluyen en Malhut en Shabbat. Es lo mismo aquí. Cada parte buena que escogiste para hacia pasador, porque de esta manera construyes la vasija con la cual, en vez de Egipto, tú puedes sentir en la tierra de Israel. Sí. Este aspecto, este problema, este desafío, cuando tú corriges Hesed y Geburah, ¿qué es esto? Empezando de lo más sencillo, Malhut, que quiere emular Hesed, la corrección del primer día debe ser el grado más alto. No. No es el grado más alto. Que Malhut el domingo emula Hesed y Hesed es la raíz. Es el trabajo más sencillo. Bien, amigos, ahora resumamos lo que escuchamos, todas nuestras impresiones, lo que podemos usar para el trabajo en la decena, 6 minutos de trabajo activo. Uno de los aspectos que tomé es todo lo que está conectado al trabajo de la persona. Necesitamos ver el próximo grado, aspirar al próximo grado para verse a sí mismo en un estado en el que está. Rab dijo, darse cuenta del estado pestilente en el que se está, pero siempre se aspira hacia el Creador, hacia la fuerza superior. כן, קודם כל הדוגמה יפה ככה בסוף על הגרעינים של הקפה. איזה זכות זה לעשות פעולות למען החברה, לעשות פעולות למען הקבוצה. זה ככה הגיעה אמיתית. כמו שהחברים אמרו, גם... El privilegio de trabajar por nombre de la sociedad, este es un trabajo verdadero y los amigos dicen que entre más nos acercamos al Creador. גם לקחתי שאם עכשיו מרגיש לא יודע, עושה הרבה דברים, חייב טיפה הפסקה. También es que si tienes muchas cosas, זה לעשות ספורט, העיקר כאילו עדיף לעשות שהראש יהיה ריק מאשר שהוא יהיה במחשבות על דברים אחרים. וזה טוב שהיה פה דוגמה לעשות מלאכה על ידי אחרים, מה זה אומר? שהוא בעצם... y es bueno un ejemplo de que otros hagan el trabajo tuyo. Si uno compra zapatos con el dinero se recibe y el grupo recibimos todo. El Rab discute este estado del Creador. De esta manera recibimos fuerzas de la sociedad, consejo, como dicen. ¿Cómo nos elevamos de un estado de estar inmerso en el deseo
y necesitamos parar todo para que este mecanismo no pare. Necesitamos recibir esto de la sociedad todo el tiempo y avanzamos de una manera placentera sin parar. Sí. אפילו לרגע כך אחד לא להיכנס לייסורים ולתפוס את הבורא, זה נקרא שאתה מעל הגל. איך לעשות את זה? זה רק בעשירייה אפשר לעשות את זה, רק בעזרה הדדית, אחרת לא. Solo en la escena podemos hacer esto. También leemos que en el sufrimiento no avanzamos. Cuando me bloqueo en el sufrimiento, no me hace avanzar. Y así es como avanzamos. Porque el sufrimiento no hace avanzar la persona. Si la persona está bloqueada en un estado, tiene que buscar hacer un trabajo con alegría. Si se siente que está en sufrimiento, hay que buscar la salida inmediatamente para poder avanzar. Sí, la segunda parte de la lección, cuando explica que sin la plegaria necesitamos recordar el salir de Egipto y cómo esto está conectado. Y así escruta su deseo de recibir de acuerdo. איך הוא עובר את כל הרצונות שלו דרך המסך הזה, המסנן הזה, ששם הוא קובע שזה כלים הקבלה וזה כלים ההשפעה. Tú tomas a través de este filtro. אותו יציאה של מצרים, שכל מה שאנחנו לומדים, שזה עמוס, כל המקורות. Esta misma salida de Egipto. האדם עובר את הבירור הזה. הוא חייב לעבור את הבירור הזה כדי להיכנס לעולם רוחני, להתקלל באותם כלים. La persona tiene que atravesar este escrutinio para incorporarse en estas vasijas que tienen Gesed, Geburah, Tiferet. Sí, por un lado se nos dice que no podemos avanzar a través del sufrimiento, pero también por otro lado recordamos cómo éramos esclavos en Egipto, de tal manera que el exilio, sin sentir el exilio no podemos salir, no podemos tener exilio. Específicamente en un estado de ascenso, hay que remendar el descenso para construir la vasija. Vamos a la próxima parte de la lección y antes una canción juntos, amigos. זה יכול להיות פשוט אם אתה כבר להוט להקשיב למנגינה שלעולם חדש נולדה. זה יכול להיות פשוט כמו מעוף הציפורים, איך בשמיים הן עפות כגוף אחד לא נפרדות. מעל הכוכבים, מעל המזלות, מעל הזמן ומקום, מעל הפערים, מעל הדעות, נמיס את החומות. מעל הכוכבים, מעל המזלות, מעל הזמן ומקום, מעל הפערים, מעל הדעות,
זוכה להקת דגים, איך ביחד הם זזים מעל הכוכבים, מעל המזלות, מעל הזמן ומקום, מעל הפערים, מעל הדעות, נמיס את החמות, מעל הכוכבים, מעל המזלות, מעל הזמן ומקום, מעל הפערים, מעל הדעות, נמיס את החמות ונגלה את האחד. זה יכול להיות פשוט אם אתה כבר להוט, להקשיב למנגינה שלעולם חדש